Antes de saludarte, quiero mandarle un abrazo a Gonzalo Monroy. Ahorita en el corte estábamos platicando. Le quiero mandar un abrazo al querido Gonzalo Monroy. Oye, eres un facho, querido Paul Lara. Ahora, ¿por qué, mi querido David? No sé, ¿quieres regular el agua tibia? No sé, y las salidas del sol. No, para nada, mi querido Sensei. Pues, que parece un chiste privado, creo que lo tenemos que hacer público. Por un lado, ya lo platicamos esta semana de las regulaciones de la Unión Europea Así es. qué hacer con los datos. Y por el otro lado, pues, lo que está pasando con TikTok, que sigue siendo la seguridad en la regulación de los datos. Parecería Totalmente. que estamos demasiado enamorados de que, sí, que la red y que la... ¿Qué uso se le está dando a los datos? ¿Qué uso y qué riesgos corres? Yo no sé si a ti te preocupa o no, que de repente te metes, no sé, a una página que... Claro. ¿Quieres comprar algo? Y ya sabe, y te dice, ya te reconocimos. Y nunca has tenido una relación comercial con ellos. Ya te reconocimos, aquí están todos tus datos. Ay, Dios. Y en el caso de TikTok es pues, el gobierno chino el que se está quedando con esos datos. Exactamente, David. Creo que acabas de tocar el tema principal de esta pelea, por llamarlo de alguna razón, que está teniendo Estados Unidos con el gobierno chino, más allá de decir si ByteDance, que es digamos, la empresa dueña de TikTok, que es una empresa china que no tiene su base en China, la tiene, si no mal recuerdo, en Singapur. Pero lo interesante de aquí, David, es que justo le acabas de dar el clavo, el tema de los datos. El tema de cierta manera, desinvertir el dinero chino en esta empresa y que sea, por ejemplo, una empresa estadounidense quien se encargara de comprar a TikTok, ya El por ahí tío Elon. El tío el Elon. extesorero exactamente, ya el extesorero de Donald Trump, Steve Mnuchin, ya dijo que quiere comprar TikTok, que está juntando un grupo de inversionistas por si esta propuesta de ley que se votó esta semana en Estados Unidos es aceptada por el Congreso y tuviera que impulsar a que si TikTok no desinvierte o no se separa totalmente de ByteDance y tiene al menos una gran parte de inversionistas estadounidenses, pues tendría que irse de Estados Unidos, donde vale la pena señalar, David, tiene más de 107 millones de personas que utilizan TikTok todos los días y la verdad, ahí es el tema justo que le acabas de pegar, el tema de los datos. Aunque, aunque no se ha demostrado, por llamarlo de alguna manera exacta, no se ha demostrado que realmente los datos que se toman de TikTok vayan hacia el gobierno chino. Lo cierto es que todo el mundo sabemos que pues muchas de las redes sociales, servicios de China, pues gran parte de sus datos terminan en el gobierno chino, ¿no? Eso es algo que no podemos dejar de lado, al igual que pasa, por ejemplo, con las redes sociales estadounidenses, porque así como están pidiendo que se vigile por temas de seguridad nacional los datos que está tomando TikTok, pues el gobierno de Estados Unidos también debería de checar cuál es el dato o cuáles son los datos que están tomando redes sociales como Twitter o en este caso X, que ya cambió, como Facebook, como Snapchat y como algunas otras redes sociales que vale la pena recordar, David. Todo este tema de TikTok y empezó desde la administración de Donald Trump, cuando se hizo público que Facebook, por ejemplo, pues había ofrecido gran parte de la data de los usuarios de Estados Unidos y después del Reino Unido para poder interceder en la manera y en la toma de decisiones de los usuarios, en este caso a favor de Donald Trump cuando ganó la presidencia de Estados Unidos y cuando en Reino Unido pues desaparece el Brexit, ¿no? Que más bien inicia el Brexit, con lo cual el Reino Unido se separa de la Unión Europea. Desde ahí ya viene toda esta trama de saber dónde están los datos, qué están haciendo con los datos. Y de ahí justo yo creo que lo hilaste bastante bien, David, con el tema de las regulaciones que se están llevando hoy en día, por ejemplo, en el caso de la A ver, inteligencia espera, artificial. tienes que decir, amado Sensei, siempre que hablas lo haces con inteligencia. No, creo que lo dijiste bastante inteligente y bastante bien. Justo los datos, ¿a dónde están parando esos datos, no? O sea, esa es la gran pregunta que todo el mundo se hace.
¿Y por qué se está regulando una tecnología tan importante y tan avanzada como es la inteligencia artificial? Que yo reitero, no es inteligente, es un machine learning avanzado. De inteligencia artificial no hay nada todavía no existe la inteligencia artificial, a pesar de que muchos digan que ya está y que estamos, fíjate, hoy en la semana decían por ahí algunos analistas, que los pongo muy entre comillas, tanto mexicanos como estadounidenses, todo, que para 2029 íbamos a tener inteligencia artificial general, que estamos muy cerca de lograrlo. Y pues bueno, ya los La especialistas única y los inteligencia real es la inteligencia humana. totalmente de acuerdo, Y si me rascas tantito, tiene que ver con la divinidad que Jesucristo nos infunde. Pero es un tema. ese es un tema que para muchos resulta políticamente incorrecto. Yo no creo que una máquina pueda superar al Espíritu Santo. Pero ese es otro tema, lo dejamos ahí. Claro, y la verdad es que regular todos estos temas tecnológicos y principalmente las redes sociales, David, yo creo que no está mal que el gobierno de Estados Unidos le pida que TikTok le rinda cuentas sobre dónde están parando los datos, cómo se están utilizando los datos, que no se están o no se van a utilizar mal en estas elecciones que vienen pronto para muchos países, entre ellos Estados Unidos, Rusia, México y una gran cantidad de países que sabemos van a ser muy vulnerables al uso que se le dé la data de las redes sociales y, por ejemplo, estas vitrinas, porque son vitrinas donde la gente exhibe su día a día, pone sus fotografías, pone sus datos y como bien lo dices tú, de pronto estás buscando un viaje y ya en 5 minutos después de que buscaste en un archivo o en un sitio web algún vuelo, empiezan a inundarte con todas estas ofertas, con todas estas opciones de comprar un hotel, comprar un vuelo, viaja a tal destino, y eso es toda la data Y que no vale la solo pena eso, o sea, filtrar, que David. cosas desde tan tontas como que compras una camiseta para el gimnasio. Entonces te empiezan a llegar Claro. 17 marcas diferentes, ¿no? Claro. Y fíjate que es bien interesante porque todos estos datos que están en estas redes sociales se están utilizando para entrenar a las inteligencias artificiales. Y ayer que veía una entrevista que le hicieron a la jefa de tecnología de OpenAI, que una entrevista buenísima que se las voy a poner al ratito en mi Twitter para que la vean, cuando una reportera del Wall Street Journal le pregunta, ¿y de dónde están sacando los datos para poder entrenar a estas inteligencias que hacen los dibujos o los videos? Esta plataforma Sora, que va a estar, que ya dijeron que se va a lanzar después de las elecciones de Estados Unidos para que no intervengan estos videos falsos en el tema de las elecciones. Cuando le preguntan de dónde sacan esos datos, lo único que dice la jefa de tecnología de OpenAI es, pues de datos públicos. Pero vale la pena señalar y dejar muy remarcado, David, que el que un video, el que tu fotografía, el que tus datos estén públicos en las redes sociales, eso no implica que se puedan utilizar sin tu consentimiento, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los temas importantes de la regulación de la inteligencia artificial en la Unión Europea, que es regular todos estos datos que se encuentran públicos en muchas redes sociales, en sitios de internet, etcétera, etcétera, que no por ser públicos deben de malutilizarse sin el permiso del Es usuario. que Y ¿dónde aunque mucha está gente el dato público y el derecho a la privacidad? O sea, yo creo exactamente, que esa es la gran pregunta. exactamente. ¿Dónde está que un dato es público, pero que tú tengas derecho a ser privado? Ese es el clavo, David. Ese es el punto del eje de la regulación en la Unión Europea. Todos los datos, todo el tema que se tiene en Internet, ¿por qué, aunque sea público, no tiene derecho una persona a la privacidad? ¿Qué va a pasar con las inteligencias artificiales en un futuro que hagan el uso de todos estos datos en regiones como América Latina, que no tenemos una regulación, o a lo mejor en Asia, o a lo mejor en Estados Unidos? Pues van a estar tomando nuestros datos a diestra y siniestra para estar entrenando estas inteligencias artificiales que muchas veces, por supuesto que pueden incidir en las tomas de decisiones. Si ya lo vimos con lo que pasó con Cambridge Analytica en las elecciones de Donald Trump y en el tema del Brexit, imagínate lo que no pueden hacer hoy las tecnologías con Machine Learning acelerado, que lo que hacen es simplificar cualquier respuesta, predecir cuál va a ser tu próximo comportamiento, cuál va a ser tu próxima compra y sobre eso inducir no solamente al consumo, que eso no es tan grave, el que incidan, que digan, bueno, te Eso es ofrecemos una esta práctica otra marca. comercial. A mí me preocupa mucho más Exactamente, exactamente. cómo hacen lo demás.
Exactamente, las prácticas comerciales que se llama capitalismo digital no está mal, pero cuando pasas del capitalismo digital o de inversionistas al capital de vigilancia, que es cuando ya te empiezan con tus mismos datos, te empiezan a controlar, te empiezan a decir qué decisión debes de tomar, qué debes de leer, qué debes no sé, de poner en las redes sociales, qué tipo de información te están dando, ahí es cuando ya hay que preocuparnos, David. Y A ahí es ver, cuando yo vamos a digo, y estoy preocuparnos totalmente después de de un acuerdo corte, ¿te contigo, parece ¿qué bien? pasa con todos esos No, datos vamos a que no son preocuparnos después de privados? un corte. No me estás haciendo caso. Vamos a preocuparnos después de un Vamos a corte. corte. Vamos a un corte. Antes de que te diga que mi papá te manda saludos, ¿por qué debemos Gran estar, abrazo, señor José Alfredo Páramo. ¿por qué debemos estar preocupados? Fíjate que es un tema que me llama mucho la atención. Escucha cómo se llama la ley que se está proponiendo, se legisla y se aprueba en Estados Unidos. Es la Ley de Protección de Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros. Este es el nombre de esta propuesta de ley que se está discutiendo en el Senado de Estados Unidos, donde pues te da más cuenta que además de la protección de Parece que datos, ese nombre lo hizo Jesús Cuevas. exacto. Exactamente. Y es más un tema de competir entre dos fuerzas políticas importantes, económicas, sociales, que es Estados Unidos y China, porque Estados Unidos sabe que China le lleva ya muchos, no diría años, le lleva ya muchos meses de delantera en el aspecto tecnológico. China ha rebasado a Estados Unidos en el tema de inteligencia artificial, que a pesar de que oímos a OpenAI, oímos a Google con Gemini, etcétera, etcétera, lo cierto es que los chinos también tienen un desarrollo tecnológico desde inteligencia Nada más artificial, habría que ver los desde chip. coches. Exactamente. Y justamente este impacto que ha tenido la economía china en muchos sectores, y lo acabas de comentar bastante bien en el tema automotriz, en el teléfono, en el tema de los teléfonos celulares, por ejemplo, David, en México, por ejemplo, solamente hay dos marcas que no son chinas de venta de teléfonos en el país, Apple y Samsung. Todo el resto de los teléfonos que me quieras decir son chinos, son de empresas chinas. Y lo mismo está pasando con el tema de los autos. Ayer llegaron dos marcas nuevas al país. No sé cuántas van ya en nuestro país vendiendo marcas chinas. Ha de haber ya como unas 10, 15 marcas de automotriz. Y lo cierto es que los chinos están inundando el mercado de todo el mundo en el aspecto tecnológico. Eso es lo que está preocupando a Estados Unidos y de ahí que está tratando de imponer ciertas barreras a productos chinos, a marcas chinas, que las empresas estadounidenses no puedan compartir tecnología con los chinos por un tema de geopolítico y por supuesto de seguridad nacional, pero para Estados Unidos, porque los chinos les están tomando de la delantera, David. Y aunque para todos los usuarios de las redes sociales como TikTok, como Instagram, como Facebook, como X y las que quieras mencionar, lo cierto es que mientras no existe una regulación para las redes sociales, así como está ocurriendo con una regulación para la inteligencia artificial, nuestros datos siguen estando públicos, no se está respetando la privacidad de todo lo que estamos subiendo en las redes sociales. Y aunque también déjame comentarte algo rapidísimo, si hay algo que yo siempre he discutido contigo y con mucha gente cuando hablamos a través de estos micrófonos es la seguridad de nuestros datos, David, es una responsabilidad de las empresas, pero también hay que tomar un poco de conciencia, Sensei, y también entender que la privacidad de los datos, de las fotografías, también depende un poco de nosotros, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no estamos subiendo las fotografías de Es que como lo que está tal sucede lugar? con las cuentas de banco. Y es como lo que Exacto, sucede con las llaves de tu coche. O sea, yo creo que exactamente. ese es el Es un tema. gran ejemplo. Bueno, ve y que nuestro fascismo descanse. Descanse en paz, mi querido David, este fin de semana y ya nos estaremos viendo la próxima. Ya nos estaremos viendo la próxima semana.